7 sellos, 7 anillos, 7 novias para el Rey Escarlata. Se reúnen alrededor del lecho natal los tontos y los sabios. Temen al niño que está por nacer, cuya voz rasgará los cielos. Hoy les obsequiaré una historia sobre el más joven de los hermanos, sobre el ascenso de un nuevo rey y su sangriento camino. Y por supuesto aclararé los misterios y desvelaré el secreto más oscuro de la Fundación. Les voy a hablar sobre SCP-001, el Rey Escarlata. El dios antiguo más joven nació cuando se plantó el árbol del conocimiento, y al nacer recibió el nombre de Crack. Era el menor de los 9 hermanos pertenecientes al tercer linaje. Otros dioses mantuvieron el equilibrio que existía entre la luz y la sombra, y solo Crack pudo ver la transgresión del mundo que lo atormentaba insoportablemente. Este sufrimiento incesante provocó la terrible transformación de Crack. La mayor parte de la información sobre el Rey Escarlata se obtiene a través de antiguos manuscritos y leyendas contadas y, por lo tanto, se transmite simbólica y poéticamente. Su imagen se puede encontrar en todos los mundos conocidos por la Fundación. Es un gran mal adornado con realeza y representado por una tonalidad carmesí. Crack cometió el primer y más terrible pecado, el fratricidio. Acabó con sus hermanos y hermanas, consumiendo su carne, su fuerza y su sabiduría. Ahora casi invencible, continuó devorando deidades más pequeñas en un esfuerzo por poner fin al sufrimiento del mundo, destruyendo así todo lo que existía con él. Y así Crack se convirtió en el monarca carmesí, el devorador del terror. Y así pasó a cometer un segundo gran pecado. La princesa de la torre muy lejos se resguarda, pero nada bajo el cielo de su amado la separa. Con sonrisas lascivas se reúnen allí los desalmados y los muertos. Aunque su alma esté en silencio, las mentes más crueles la mantendrán en su lecho. El monarca carmesí reunió a su escolta, devorando a todos los que no se inclinaron ante él. Uno que se negó a reconocer su poder como el más hermoso y sabio entre los dioses fue Zen. Así la tomó por la fuerza como su esposa. Luego, 7 días después, destruyó a la diosa, ascendiendo en su sangre. A partir de ese momento, el antiguo dios ha recibido el nombre de Canificor, que significa Rey Escarlata. En su lecho de muerte, San dio a luz a 7 hijas, a quienes Crack convirtió en sus novias. Para evitar que murieran como lo hizo su madre, les imprimió sellos. Cada una dio a luz monstruos llamados leviatanes, iniciando así las 7 órdenes de abominación dentro del ejército del rey. El alfarero le pidió a su aprendiz que 7 tinajas preparara. 6 las hizo con gracia y habilidad, y la última no fue lo que esperaba. La primera novia, Ativik, era la favorita del rey y recibió el sello de dominio. Sus hijos llegaron a ser las armas más sabias y celosas de la guerra del monarca. El segundo, Agor, recibió el sello de desesperación y dio a luz a una miriada de monstruos que llevaron a su amo a la victoria. Adistad apreciaba a las otras hermanas y sus hijos llevaban su sello de devastación. Así, la cuarta novia tomó la forma de una terrible bestia bajo el estandarte de Raft. Ella dio a luz a monstruos que llevaban una armadura impenetrable y la capacidad de curarse a ellos mismos. Los hijos de la quinta novia, Anuts, en virtud del sello de necesidad, estaban particularmente dotados de magia. El monarca carmesí, ahora temiendo una revuelta, los paralizó a todos. Atelif, la sexta novia, prefirió permanecer en soledad, por lo que secreto se convirtió en su sello. Los seres que trajo al mundo podrían cambiar su apariencia, hacerse invisibles e incluso abrir portales a otros mundos, allanando así el camino para un ejército sangriento. El rey está en su ropa de cortejo. Las novias esperan en sus camas. Los príncipes por nacer, dormidos, esperan el momento de sus llegadas. Las gallinas en el gallinero estaban y 7 huevos pusieron, hasta que el zorro se arrastró en la oscuridad de la noche y sus huevos desaparecieron.
Érase una vez, los leviatanes casi destruyeron el árbol del conocimiento. Para detenerlos, los pocos oponentes del monarca carmesí provocaron una gran inundación. Uno de los exhaustos leviatanes fue desterrado al mundo de los mortales para vagar por la eternidad. Se le llama Atanticlpanu, que significa el reptil indestructible. Uno debe estar de acuerdo, por supuesto, en que SCP-682 encaja perfectamente con la descripción de los hijos de Asef, como lo fue el mismo Korak. La séptima hija de San, llamada Ahabad, era la más débil de todas las novias. Además, su espíritu no había sido completamente destrozado por el rey. Ella levantó héroes en un esfuerzo por poner fin a su reinado, pero todos fueron derrotados. Con la historia de fondo del Rey Escarlata ahora clara, regresemos a la Fundación SCP. Un día, 7 novias cayeron bajo su custodia. 7 chicas fueron rescatadas durante una redada policial realizada en un almacén perteneciente a un culto conocido como los Hijos del Rey Escarlata. 6 fueron rotas por sus censuras. 6 ya no cantarán. La séptima llega sin ataduras y todas las campanas sonarán. Un día después, una de las chicas capturadas comienza a tener contracciones. Da a luz a una extraña criatura que acaba con la vida de muchos civiles inocentes. Posteriormente, la fundación se llevó a las chicas y se les asignó los siguientes números: SCP-231-1 a SCP-231-7. Resulta que estas iban a ser recipientes para las novias de Korak de otra dimensión. Cuando dio a luz la primera, todos los pájaros cantaban. Sus gritos los cielos hicieron temblar, mientras a su rey llamaba. Con la hoja del doctor, la segunda hija otorga una vida al mundo. Y en silencio así, bajo la luna al fin, la bandera roja del rey se levanta. La primera chica murió al dar a luz a una entidad anómala. Se sabe que esto provocó un evento catastrófico que afectó a muchos. Un destino similar también le sucedió a la segunda novia. Los científicos de la fundación intentaron extraer a su feto, pero no tuvieron éxito. A su novia, la tercera, nadie la escuchó. Su grito en espera quedó. Su mano armó y su vida acabó para dársela a nuestro Señor. Una daga prepara la cuarta para en su corazón incrustarla. La cura perfecta no es selecta para lo que al rey respecta. La corona de la quinta cayó sin indistinta sobre el conjunto del zorro. La guarida se destrozó por un trueno que estalló y un apocalipsis engendró. SCP-231-3 murió, incapaz de soportar el brutal procedimiento llamado 110-Montauk. Se hicieron esfuerzos por salvar a la cuarta novia con la ayuda de SCP-500, extrañas píldoras que curan enfermedades mortales y curan heridas. Pero esto fue en vano y la chica falleció. Su quinta hermana dio a luz y destruyó la totalidad del sitio 231-Aleph. En el sexto día, las paredes caían y los océanos cenizas se hacían. Su nacimiento se dio mientras la tierra se abrió, debajo del rey yacían. La séptima novia las mareas romperá y la luna ya no brillará. Un día no muy lejano llegará, donde a la muerte del tiempo a la luz dará. La pérdida de la sexta esposa preocupó a uno de los agentes de la fundación. Sintió lástima por las 2 chicas restantes y trató de salvarlas, utilizando un objeto anómalo. Sin embargo, fue interrumpido por los guardias y tanto el agente como SCP-231-6 murieron durante un fuego cruzado. Solo la séptima novia sobrevivió y tiene un papel especial en la historia del Rey Escarlata. El nacimiento de su hijo se evitó con éxito mediante el procedimiento 110-Montauk. Este es quizás uno de los puntos más controvertidos de la historia de la Fundación. Fue la creación del Dr. Robert Montauk, quien es el jefe de proyectos de SCP-001, SCP-231 y SCP-2317. Ha estudiado al Rey Escarlata durante más de 20 años. Según los rumores, el procedimiento que inventó consiste en abusar horriblemente de la chica con violencia y tortura. Y al principio parece que eso es exactamente lo que fue. Luego, el líder del grupo de hijos del Rey Escarlata, Dipesh Spivak, cayó en manos de la Fundación.
Su grupo intentó convocar a su dios a nuestro mundo, pero fue frustrado por la fundación junto con la COG. Se sabe que el culto anteriormente formaba parte de la mano de la serpiente, pero luego los apóstatas se separaron de ellos, convirtiéndose en su propio grupo independiente. El médico nunca le dice a su Dios cuál busca realmente. En cambio, se esconde y llora en silencio eternamente. La propia voz de su Dios, tomando la decisión, con su palabra exhibió. Con miedo y dolor debe quedar, como la tercera podría acabar. En el transcurso de algunas entrevistas, Dipesh nunca respondió a las preguntas de Montauk directamente, sino que empujó al científico en la dirección necesaria para encontrar la información, y también compartió algunos pensamientos y conocimientos interesantes. Da la casualidad de que cuando Montauk comenzó a estudiar activamente a los hijos del Rey Escarlata y a monitorear sus actividades, el hermano del médico desapareció repentinamente. Vencido por la rabia y el odio, el científico creó ese terrible procedimiento. Cuando el ex jefe del culto mencionó esto, Montauk comenzó a sospechar. Después de investigar exhaustivamente los registros del monarca carmesí, el investigador se dio cuenta de que había sido engañado. Montauk fue impulsado a crear el ritual por los propios hijos del Rey Escarlata, lo que fue una ventaja para su dios. El científico intentó cancelar el procedimiento, pero el consejo de supervisores no asumió ese riesgo. La pistola del médico puso fin a su espera, mientras a su oreja la acercaba. Como fue profanada, con toda compasión a su miedo se la daba. Su memoria es voluble, resistirá el más fuerte. Cuando ahora su llanto resurge, sus drogas purifican su mente. Luego, abrumado por el estrés, Montauk se fue a donde nadie regresa. Después de mucho desacuerdo, finalmente se canceló el procedimiento establecido para la séptima novia. Como resultado, dio a luz a SCP-999. Se supone que es el héroe que está destinado a derrotar al Rey Escarlata. Durante un experimento con el reptil invencible, el monstruo de las cosquillas hizo feliz a la criatura por un tiempo. Después de todo, SCP-999 todavía era un niño en ese momento, y aún no ejercía toda su fuerza. Existe otra leyenda sobre la muerte de Korak, que está relacionada con las 7 lanzas del rey. Cuando están cerca, abren un portal a otra dimensión. Cuantas más armas se recolecten, mayor será la brecha, por lo que los 7 puntos deben liberar al monarca carmesí. El portal conduce a Alagada, el reino del Rey Escarlata, y así el culto pudo convocar a las 7 novias a nuestro mundo. Las lanzas se recuerdan en el texto profético, según el cual derrotarán a Korak. Harker, Faun, Set, Exile, Empress, Ahabad e Isabel serán arrojados al cuerpo del rey. Pero esa es otra historia, ya que marca el fin de nuestro mundo. Sin embargo, la Fundación cree que la existencia misma de SCP-001 no es más que un escenario suspendido para el fin del mundo clase Tashkent. Si el Rey Escarlata entra en nuestra dimensión, entonces todo dejará de existir. Y ahora llegamos a las 2 preguntas principales. ¿Qué es exactamente el Rey Escarlata y por qué es SCP-001? En la Fundación, el personal de diferentes niveles posee información diferente. Por lo tanto, algunos miembros del personal creen que el verdadero SCP-001 y el Rey Escarlata es SCP-2317. Para ser más precisos, este es el terrible devorador, que está encarcelado detrás de la puerta a otro mundo. Parece que el monstruo no era realmente el monarca carmesí hasta el momento en que la Fundación comenzó a hablar de él. Todo fue declarado por Dipesh durante una conversación con Montauk. También argumentó que el Rey Escarlata no era una deidad, sino más bien una idea. Describió a Korak como la encarnación física del odio del mundo antiguo por la forma de vida moderna. Desde el nacimiento, Dios siente todos los dolores y horrores del mundo que confluyen en él, y por eso es él quien personifica estos sentimientos en todos los universos. Entonces, cuando la Fundación comenzó a afirmar que el terrible devorador era el Rey Escarlata, lo más probable es que se convirtiera en parte de él en realidad. Es decir, el rey no necesariamente tiene un cuerpo en el sentido tradicional, pero es más probable que sea una entidad multidimensional. Existen muchos espacios y formas simultáneamente.
gente. Por eso la Fundación no toma ninguna medida disuasoria. Esta es solo una de las teorías del Rey Escarlata, pero en mi opinión es correcta. La Fundación alberga muchas criaturas que dependen de cómo las perciba la gente, en su mayoría dioses antiguos, y Karak es uno de los primeros. En cuanto a la asignación del primer número entre los objetos SCP, actualmente hay más de 20 objetos con este número. La versión oficial publicada por la Fundación se hizo intencionalmente como está para ocultar la verdad sobre el SCP-001 real, con la advertencia de que tal cosa no puede existir realmente o puede haber varias de ellas. Volviendo al Rey Escarlata, me gustaría señalar que dado que es una entidad multidimensional poderosa, ¿por qué no puede poseer varios objetos extraños a la vez? El hijo del tercer linaje puede muy bien ser el terrible devorador, o incluso manifestarse en forma de eventos, como los que tuvieron lugar tras la muerte de sus novias. Creo que lo que dije sobre el Rey Escarlata es cierto, simplemente debe entenderse correctamente. En cuanto al verdadero SCP-001, bueno, no creo que pueda ser la única cosa o criatura. Creo que esta es la combinación de muchas piezas, conectadas por un alfa y omega, muy parecido al árbol del conocimiento. Por cierto, dicen que la biblioteca del errante es el árbol del conocimiento, o nunca la habías escuchado. Espero escuchar tus opiniones sobre la historia de hoy. Nos vemos.